tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta emisión el tema es la reforma judicial. ¿Qué implicaciones tiene o tendrá para la impartición de justicia en México? Es el tema que analizarán nuestros invitados el día de hoy y para ello está con nosotros la doctora Azul Aguiar Aguilar. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CUCS. Doctora, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. El doctor Alberto Olvera Rivera, profesor emérito de la Universidad Veracruzana. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCS. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un honor estar aquí. Gracias. Bueno, la controvertida reforma al Poder Judicial considerada el cambio más profundo en la judicatura de los últimos 30 años, pues como usted ya sabe, fue aprobada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre, además ya fue promulgada, y lo que para unos es democratización de la justicia, para otros es precisamente lo contrario, es la cooptación política de la justicia. Iniciamos con esto, que doctora Azul Aguiar, ¿qué consejos tiene sobre la reforma judicial? Y bueno, más adelante estaremos hablando de otros temas relacionados con esto, porque incluso ya la presidenta Sheinbaum envió las leyes secundarias para esta reforma judicial. Bueno, empecemos por decir que esta es una de las reformas más trascendentales del sistema político, no en los últimos 30 años, sino en la historia política de este país. El Poder Judicial no había sido transformado de manera tan radical desde 1994, pero esta regresión, digamos, que ha sufrido con la reforma actual, lo que significa es que nos pone hacia atrás de ese año, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos esto que nos pone en regresión? Pues porque se han modificado bases importantes de cómo se eligen a los jueces, se han modificado también las bases de la carrera judicial y esto pone en entredicho lo que nosotros conocemos como acceso a la justicia, una justicia independiente que pueda dejar que los ciudadanos y también la clase política tenga un ente independiente para dirimir sus conflictos. Entonces, es una reforma, digamos, que nos pone en un régimen político distinto, ¿no? Porque estamos controlando a uno de los poderes con esta reforma desde el poder político. Entonces, esta reforma sí que tiene va a tener un impacto muy grande en la forma en que nos organizamos como régimen político, como sistema en las futuros, ¿no? Todavía estamos por ver lo que viene en las decisiones que vaya a tomar la Suprema Corte con relación a las diferentes controversias y amparos que se están interponiendo, también con relación a las legislaciones que mencionaste, pero sí es importante decir que es una transformación radical a cómo veníamos funcionando como democracia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctora Alberto Olvera. Bueno, como dice Azul, esta es una reforma radical que lo que hace es devolver al Poder Judicial Federal al control político directo del Poder Ejecutivo. Creo que esta reforma nos regresa efectivamente al régimen autoritario priista, puesto que ahora tenemos una presidenta todopoderosa que controla el poder legislativo mediante su partido político, la mayor parte de las gobernaturas, inmensa mayoría, y por otro lado, mediante este sistema de elección de jueces y magistrados, también el Poder Judicial. O sea, regresamos a la época en la cual el poder estaba absolutamente concentrado en la presidencia. Hemos llegado hasta aquí mediante un proceso político peculiar en México, distinto a otros países, que ha sido una transición a la democracia prolongada, que produjo una democracia muy precaria durante los gobiernos del PAN y del PRI, una democracia limitada al aspecto estrictamente electoral, para luego seguir con un régimen populista, que fue el de López Obrador. Él inició este proceso de reconcentración de todo el poder en la presidencia de la República, pero mediante un mecanismo, digamos, informal, ¿no? Mediante el poder de su discurso, el control político gradual sobre los otros poderes.
y sobre todo burlando la ley, porque hay que decir que López Obrador empezó sistemáticamente a no respetar decisiones judiciales a lo largo de su gobierno, hasta llegar al punto en que, logrado un triunfo electoral importante, haciendo uso de leyes electorales que lo favorecieron, logró una mayoría absoluta que no les correspondía realmente, y entonces inauguramos un régimen que ya es distinto. No es un presidente peleándose con todo el mundo, polarizando, es una presidenta que tiene un poder legal constituido, que ahora puede proceder a reconstruir una especie de régimen priista. Bien, gracias, doctor. Doctor Armando Zacarías. Bueno, sí, efectivamente estamos ante, digamos, una perspectiva histórica muy diferente de como habíamos conocido los gobiernos desde el año 2000 hasta ahora. Quizás uno de los elementos importantes que hasta este momento han logrado subsistir y sin embargo se han erosionado muy poderosamente es el diseño institucional del Estado. El diseño institucional del Estado le dio la estructura y la capacidad al sexenio que acaba de terminar para mantenerse dentro de una estructura de estabilidad y de un determinado desarrollo, no por la voluntad de quienes estaban gobernando, sino porque la estructura institucional se había desarrollado con tal fuerza que las estructuras institucionales electorales, todo el mecanismo de funcionamiento de operación administrativa del Estado había mantenido una cierta regularidad. De la segunda mitad en adelante del sexenio pasado, entonces fue el erosionar a esas estructuras administrativas para reconvertir la función política como un elemento sustancial en la reconversión de la función administrativa. Entonces, lo que hemos estado viendo es que ciertamente ha habido un alejamiento, una especie de hacer a un lado el diseño estructural administrativo y se ha sustituido por uno extraordinariamente político. Entonces, cuando esto sucede, nosotros vemos que hay entonces una presencia indiscutida del movimiento del partido en el poder en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que progresivamente van aumentando su nivel de influencia. Si el diseño institucional hubiera podido sobrevivir, superponerse, entonces no tendríamos la mayoría que en este momento tiene el partido en el poder. Pero entonces esto significa que la erosión sobre las estructuras administrativas y sobre las estructuras del diseño institucional han sufrido efectos, y el mejor ejemplo en este momento es el del el del Poder Judicial, en la medida en que el viejo principio que viene desde el siglo XVIII de establecer esa estructura de contrapesos para no concentrar el poder en una sola estructura política está desapareciendo, y de acuerdo con lo que está estableciendo ahora ya la Constitución reformada, sin que sea efectivamente el partido en el poder, la estructura que tiene el control es la que va a controlar de acuerdo con los principios de la reforma judicial. De manera que estamos en este momento en una fase de sustitución de lo institucional por lo político, y dentro de lo político todo el debate que hay en relación con la reforma del Poder Judicial tiene más un contenido ideológico político que un análisis de técnica jurídica que evalúe, porque yo no he visto ninguna evaluación del Poder Judicial. Lo que he visto es un cuestionamiento constante sobre las personas que están en este momento en el Poder Judicial. Si yo veo un taxi y veo a tres personas con aspecto que no me parece bien, pues no le voy a cambiar el motor al taxi. Voy a evaluar el desempeño de esas personas y puedo cambiar a las personas. Pero en este caso no ha habido una evaluación a profundidad del Poder Judicial, y lo que sí tenemos es una enorme estridencia política
en todos los sentidos sobre este tema de la reforma. Claro. Cuando usted dice transformación institucional, yo recuerdo esa frase, antes de irnos a la pausa y si quieren luego comentar al respecto, aquella frase también de ya saben quién, de al diablo las instituciones, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo. Gracias por estar con nosotros. El tema de la reforma judicial y las implicaciones para la impartición de justicia en México. Bueno, esta reforma judicial, que ya es ley y son reformas constitucionales, contempla elección popular de jueces, magistrados y ministros, reducción de ministros en la Suprema Corte, un nuevo tribunal de disciplina judicial y los jueces sin rostro. Son, creo yo, los 4 ejes centrales de esta reforma judicial. Doctora Azul Aguiar, ¿qué nos menciona sobre estos puntos? Bueno, quiero centrarme en primer lugar en lo que se refiere a la elección de jueces por voto popular. Este es un cambio que representa una dependencia futura del poder judicial en el poder político. ¿Por qué? Porque mediante esta vía lo que se está proponiendo es que una lista hecha por un comité seleccionado por el Poder Judicial, el Congreso y la Suprema Corte, si se pone de acuerdo, va a ser votada para que los ministros puedan, digamos, ocupar un cargo en la Suprema Corte. El sistema que tenemos hoy no es el mejor, pero podría haber mejorado en el sentido de quitarle al poder político la posibilidad de nombrar a los ministros, ¿no? Por ejemplo, en la última elección de los ministros vimos con claridad que si el Senado le dijo 2 veces que no al presidente, el presidente podía nombrar sin ningún filtro a quien quisiera y a quien nombró a una persona leal a su partido, Lenia Batres. Entonces, este es un problema que tiene nuestro diseño institucional y que se pudo haber cambiado por un proceso de concurso público de oposición, precisamente como funciona la carrera judicial, ¿sí? Sin embargo, lo que hicimos es más bien controlar todavía más desde el poder político a las y los candidatos que usted y yo vamos a votar si es que nos interesa ir a votar por algún juez, ¿no? Porque el tema siguiente es que no es solamente los ministros, sino que se desaparece por completo la estructura de la carrera judicial que tenemos hasta ahora. Es decir, estamos frente a la mayor purga judicial de toda la historia política de este país. Se van a despedir en los próximos 2 años a 1,600 personas juzgadoras para poner sus puestos a disposición de la elección por voto popular. Entonces, en la que estamos enfrente es que estas personas van a tener que ir a una elección que todavía no hay reglas claras de cómo se va a hacer. Apenas van a presentar las leyes secundarias, pero estamos estimando que alrededor, por ejemplo, en el tercer circuito, que hay alrededor de 180, 200 magistraturas y personas juzgadoras, vamos a elegir, digamos, a 100. ¿Sí? Entonces, para elegir a 100 magistradas y juezas, lo que vamos a tener que tener es una lista de al menos 2,600 personas. Entonces, esas 2,600 personas candidatas son las que nosotros vamos a elegir. Entonces, ese es un problema para el ciudadano, es un problema para el INE y es un problema también para las personas que se van a presentar, porque estamos corriendo a personas que tienen al menos 30 años de carrera judicial, varios de ellos, otros 20, ¿no? Si son jueces de distrito o juezas de distrito, para contratar a alguien que posiblemente no tenga experiencia jurisdiccional. Entonces, sí nos pone frente a un problema grave la elección de jueces y sobre todo la prácticamente destrucción de la carrera judicial como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, eso con relación a estos 2 primeros puntos, con relación al Tribunal de Disciplina Judicial, bueno, este va a sustituir al Consejo de la Judicatura actual, al Consejo de la Judicatura Federal, pero va a tener atribuciones que realmente, digamos, van a poner en peligro la función judicial. ¿Por qué en peligro? Porque este tribunal va a tener la posibilidad de destituir
a un juez cuando las sentencias del juez no estén dadas en tiempo, cuando las sentencias del juez no sean del gusto de alguna de las partes, que esto sucede en todas las controversias. Una parte pues no está contenta con el resultado de un juez. Claro. Entonces esto es problemático porque el Tribunal de Disciplina Judicial sí va a tener un poder de inhibir la independencia de las y los juzgadores. O sea, va a meter en cintura a quienes no se ajusten a los lineamientos, ¿no?, judiciales oficiales. Doctor Alberto Olvera. Bueno, la democracia se funda en el principio de la división de poderes, como estábamos comentando hace un momento, y el Poder Judicial ha cimentado su autonomía en la capacidad de generar una carrera judicial, un sistema de jueces cuya carrera no depende de criterios políticos, sino fundamentalmente técnicos. Al menos así idealmente. En la práctica no ha funcionado con plenitud y justamente la falta de profesionalización efectiva y la existencia de vicios en la judicatura federal, mucho más todavía en las judicaturas estatales, le da cierto sentido y cierta legitimidad a una propuesta de reforma del Poder Judicial. No obstante, en ninguna parte del mundo se eligen a todos los jueces. En Estados Unidos se elige a la mayoría de los jueces locales, de la justicia local, no necesariamente así a los de la justicia federal. Y lo que se ha observado en los países que eligen a los ministros de la Suprema Corte, como es el caso de Bolivia, que es el único, es que se politiza absolutamente el proceso Además judicial. ha sido un fracaso en Bolivia. Ha sido un fracaso total. Funcionó 2 veces, hubo 2 elecciones de ministros de la Suprema Corte porque un mismo partido, el partido Movimiento del Socialismo. El Movimiento del Socialismo, el MAS, de Evo Morales, controlaba el poder legislativo. Entonces, es como la situación que actualmente tenemos en México. Hay que así hacer sí, el ¿verdad? símil, ¿no?, Claro. hacia México. Pero cuando se dividió el propio partido oficial, como acaba de suceder, ya no pudieron lanzar la convocatoria para una tercera elección. Además, los ministros de la Suprema Corte obedecieron a Evo Morales en lo que quería, le concedieron la posibilidad de reelegirse indefinidamente, violando la Constitución. Y ahora se la han negado otra vez esos mismos jueces, lo cual nos permite observar que la politización del Poder Judicial es absolutamente negativa. Creo yo que en México sí hacía falta una reforma judicial, sobre todo en los estados de la República, que son los que resuelven al final de cuentas la inmensa mayoría de los conflictos. Los tribunales superiores de justicia de los estados son efectivamente muy corruptos. Ha habido una pésima experiencia de los ciudadanos con los poderes judiciales locales. En varios estados de la República se ha usado tanto las fiscalías como el Poder Judicial local como herramientas de castigo político para la oposición. Lo ha hecho Morena, particularmente en los casos de Veracruz, el más marcado tal vez de todos, lo cual nos indica que sí hay que reformar el Poder Judicial. Pero elegir a los jueces no nos permite hacer la reforma necesaria, porque la reforma necesaria es una donde la ciudadanía pueda tener algún tipo de control y de voz y donde tengamos un equilibrio entre los poderes realmente, no una autonomía, digamos, de poder judicial con respecto al conjunto de la sociedad de los otros poderes, sino una autonomía política, digámoslo así, controlada con participación ciudadana. No hemos descubierto la manera adecuada y perfecta de hacerlo, pero creo que podríamos pensar que una reforma de la justicia es una en donde el conjunto completo del sistema de justicia se modifica. Esto incluye las policías, las fiscalías, que son la parte más desastrosa del sistema de justicia, y por supuesto el Poder Judicial. Ahora bien, la reforma que se hace actualmente no resuelve el problema de ninguna manera, al contrario, suma un problema más a los déficits de la justicia al politizarla por la vía de la elección universal de todos los juzgadores. Pero por si esto fuera poco, el problema es que la reforma es impracticable. Es imposible hacer la elección de tantísimos jueces en un solo día, bajo las reglas que se acaban de establecer en la legislación secundaria. Es decir, los ciudadanos vamos a tener que ir a votar en una cadena
interminable de urnas, de unas listas enormes que van a ser como cuadernos básicamente, ¿no? De los cuales tendríamos que elegir a como quiénes van a padrón ser de los lectores. jugadores. De tal forma que todo apunta a una ficción, a una burla, a una simulación que va a ser muy costosa en términos de legitimidad para el Poder Judicial mismo, pero también para el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, a ella le toca implementar lo impracticable y eso va a tener un costo político al final del día. Y además cuando se dice que vamos a elegir los ciudadanos, pues en realidad no, lo que vamos a hacer es convalidar nada más, porque los tres grandes electores, si es que no son dos nada más, claro, sería el legislativo y el poder ejecutivo. Si la Corte no se suma, pues ahí ya nada más serían dos electores. Doctor, regresamos con usted después de la pausa. Claro que sí. Regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo. Doctor Armando Zacarías, regresamos con usted. Bueno, en total serán 1,688 cargos que se someterán a votación. 21 serían a nivel nacional, el resto estarían divididos por estados. Las fechas previstas en 2025 se elegirían ministros de la Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito. La otra mitad sería hasta el 2027. Pero ya la elección está, la fecha de elección sería el 1 de junio del 2025, doctor Armando Zacarías. Bueno, efectivamente, como ya han señalado la doctora Azul y el doctor Alberto Olvera, la reforma al Poder Judicial es un tema que no puede retrasarse. No estoy diciendo esta reforma, sino es una reforma que es importante, pero analizando toda la perspectiva de el sistema que está analizando y resolviendo el Poder Judicial. En este caso, por ejemplo, dos aspectos muy importantes. Primero es que los procedimientos sean correctamente establecidos y que haya todo un análisis técnico respecto a el tipo de sentencias y el tipo de resoluciones que dentro de la estructura van a estar desarrollándose. No el juez que está atendiendo un asunto directo, el juez resuelve, pero tiene que haber una instancia que revise y analice la estructura, la legitimidad del procedimiento que se está llevando a cabo. Es decir, no estamos hablando de ninguna persona improvisada, sino, como ya señalaba la doctora Azul, las carreras judiciales tienen que ver justamente con eso, con el reconocimiento de la estructura de procedimiento. Y en segundo lugar viene el tema del apego a la Constitución, la constitucionalidad de los elementos que van a tomarse en el análisis. En diferentes países, como en Francia, hay espacios específicos para hacer el análisis constitucional de las resoluciones que tiene el Poder Judicial. Entonces, estamos hablando de un trabajo que ciertamente requiere un conocimiento y una técnica altamente establecida y asegurada. Para eso se establece dentro de la estructura que ya no existe en el Poder Judicial, la carrera judicial, en la que a través de diferentes estamentos se va dando la posibilidad de ascender en el nivel jerárquico de decisiones que tiene el Poder Judicial. Entonces, sustituir ese factor de especialización por uno que le llaman de democratización de la justicia, y entonces, pues como dicen varios analistas teóricos, la democracia no son elecciones o no se traduce única y exclusivamente en elecciones. La democratización tendrá que ver con muchos otros elementos, pero no necesariamente con el de la elección. Si nosotros para una posición vamos a tener 6 candidaturas, yo le preguntaría a cualquier persona que nos está viendo si conoce por lo menos una de esos 1,600 posiciones que se van a modificar.
Entonces, de esas 6 candidaturas, luego se reduce a 3 y luego lo reducen a una decisión técnica que van a realizar, no el Poder Judicial, sino otras instancias. Entonces, la pérdida del trabajo de especialización sobre la dimensión jurídica no está garantizada con este mecanismo y con este procedimiento. De forma que, ¿qué es lo que nos espera? Lo que nos espera es rearticular el proceso, y lo más seguro es que durante el desarrollo de esta administración se vayan haciendo reformas sobre la reforma para ir articulando en función de la realidad que efectivamente implica la dimensión jurídica de un país. No tener procedimientos y no tener la claridad del tema de la seguridad constitucional es romper todo el mecanismo de institucionalidad, y sobre todo lo más complejo sería el de certidumbre. Esa es una de las razones por las que en el ambiente internacional dicen, si no hay una claridad al respecto, las inversiones nuestras, en caso de cualquier tipo de conflicto, ¿cómo se va a resolver? ¿Con jurados populares? ¿O cómo se va a generar? Votación a mano alzada. ¿Cómo se va a generar el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Entonces, esto genera un gran nerviosismo en todo el orbe internacional. Bueno, uno de los puntos de las leyes secundarias para la elección que ya envió la presidenta Sheinbaum destaca que cada uno de los 3 poderes formará comités de evaluación compuestos por 5 personas de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, quienes serán responsables de calificar la idoneidad de los aspirantes. Doctora Azul Aguiar. Bueno, esto no tiene ningún sentido en términos de lo que más nos importa, que tiene que ver con la independencia política del que van a tener esos juzgadores. ¿Por qué? Porque la comisión la va a elegir la presidenta. En el caso de la Cámara de Diputados, la van a elegir quienes tengan la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, que sabemos todos estos tres grupos los tiene el partido político Morena. Entonces vamos a tener comisiones formadas, digamos, por expertos, sin duda, pero que tienen una preferencia política por el partido. Digamos, no creo, sinceramente, que la presidenta o que Monreal o que Noroña vayan a nombrar a un constitucionalista con el cual no están de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es preocupante porque las listas que van a salir de ahí son completamente politizadas, ¿no? Por eso es que se ha interpuesto distintos tipos de amparos, incluso ya una controversia constitucional ante la Suprema Corte para poder, digamos, detener la avalancha que se nos viene en cuanto a ¿cómo se dice? Un socavamiento de nuestra separación de poderes y de los contrapesos, ¿no? Entonces, esta decisión que va a tomar la Suprema Corte en los próximos días, esperemos que pueda reacomodar el tablero de una manera en la que, digamos, podamos seguir hablando de democracia en este país, una democracia que no se basa únicamente en un solo grupo, sino precisamente que es pluralista, una democracia que contiene diversos grupos y también diversos poderes que se ponen límites a sus funciones, ¿no? Entonces, creo que esta decisión va a ser importante, la decisión que pueda tomar la Suprema Corte en esta materia. Bien, gracias, doctor Alberto Olvera. Yo quisiera empezar por el principio, porque creo que todos los mexicanos hemos dado como legítimo que un solo partido modifique la Constitución a su gusto por vías express, sin consulta, sin respeto al mínimo procedimiento a través del cual debe emitirse una Constitución. Desde mi perspectiva, estamos frente a un uso ilegítimo del poder legislativo. Se ha hecho una transformación radical de la Constitución sin proceso constituyente. De hecho, la ley pasó en el Congreso Federal, en las 2 cámaras, en cosa de 24 horas, sin debate, sin que haya habido un adecuado estudio en comisiones, sin dictámenes propiamente dichos,
directamente al Pleno, casi sin mediación, violando los procedimientos parlamentarios normales. Entonces, de principio, estamos frente a un procedimiento abusivo, un abuso de poder que se traduce en una reforma constitucional decidida por un solo partido que, si bien representa a una mayoría de votantes, no representa al conjunto de la ciudadanía. Los procesos constituyentes son pactos sociales y políticos del conjunto de la pluralidad. Eso no se respetó y, por tanto, yo diría que de entrada estas reformas constitucionales, no solo la del Poder Judicial, también la que se refiere a la Guardia Nacional, son abusos de poder directamente que tienen su expresión en la Constitución. Ese es el primer punto. El segundo es que la forma en que se ha planteado resolver la elección de jueces, como decía al principio, es impracticable para todo uso. Es imposible que nosotros podamos escoger de cientos de nombres, votando un montón de urnas dependiendo de qué juzgado, qué tipo de juzgado es. Vamos a elegir al mismo tiempo a jueces penales, civiles, mercantiles. Es una cosa pasmosa, administrativos. O sea, es una 30 locura. segundos para el corte, doctor. Adelante. De manera que solamente quiero decir con esto que tenemos un problema de legitimidad de origen y de legitimidad de proceso. Y las dos hacen un conjunto tal que hace que esta reforma termine siendo un desastre político para el país. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos, el tema es la reforma judicial y las implicaciones para la impartición de justicia en México. Yo les pregunto, ¿una reforma constitucional en lo general puede quedar sujeta a una suspensión de la Corte si la Corte considera que es violatoria de derechos humanos? En temas de violaciones a derechos humanos la Corte sí puede intervenir. De hecho, lo dice el artículo constitucional. Y pregunto esto porque ya saben ustedes que por 8 votos contra 3 el Pleno de la Corte decidió dar entrada a diversos estudios que pedían al máximo tribunal analizar la posibilidad de que la Corte detuviera precisamente esta reforma judicial. La pregunta es, ¿puede hacerlo? Y si la Corte dice sí puedo y lo determina, tiene que notificar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que obviamente no quieran a la Corte. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este tema? Doctor Armando Zacarías, iniciamos con usted. La Corte no puede detener nada. El tema de la Corte, lo que ellos tienen que revisar es, 1, que el procedimiento esté debidamente establecido, y 2, que haya una concordancia constitucional. Entonces, lo que va a decir la Corte en un momento dado, al revisar el procedimiento, si el procedimiento está debidamente constituido, y si este está debidamente constituido, la parte número 2 tiene que ver con la constitucionalidad. Es decir, que no haya ninguna ruptura para que el Estado no entre en contradicción con el propio elemento fundatorio del carácter del Estado, que es la Constitución. Entonces, lo que va a determinar, la Corte no va a determinar avanza o no avanza, va a señalar el carácter que legalmente adquiere y constitucionalmente adquiere el tema de la reforma. Si nosotros nos vamos al procedimiento, nos acaba de comentar y dejar perfectamente claro el doctor Alberto Olvera, que el procedimiento no se llevó a cabo con ningún tipo de regularidad. Entonces, evidentemente, esa falta de regularidad es un señalamiento de un procedimiento incorrecto que no legitima el resultado que está estableciendo. Creo que más tardaron en votar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores el proceso legislativo que mandarlo a Oaxaca, y ya tenían la respuesta prácticamente como en los viejos tiempos, un fax de regreso, inmediatamente ya está. Entonces, evidentemente, si vemos los procedimientos parlamentarios, no solamente tendríamos que ver el procedimiento parlamentario federal, sino el procedimiento parlamentario en las diferentes cámaras de cada uno de los estados.
Entonces, pues evidentemente que allí hay elementos para señalar en términos de procedimiento las irregularidades que presentó este proceso. Pero número 2 viene el tema de la constitucionalidad. Entonces, la constitucionalidad no está asegurada en la medida en que la defensa de los derechos fundamentales de todos los mexicanos deben estar perfectamente custodiados por todo este procedimiento. No significa que el sistema que acaban de modificar los tuviese todos resueltos, pero en todo caso viene una reforma que el planteamiento debería ser el mejoramiento de las condiciones. Entonces, sí, un precepto que determine las cámaras de diputados y senadores señalan no hay necesidad de hacer una revisión ya de las minorías porque nosotros somos la mayoría y entonces ya no hay derecho de establecer esto. Entonces la Corte, esa es la función, determinar la constitucionalidad y si hay razón en lo que está estableciendo una de esas medidas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a declarar la legalidad del procedimiento y la constitucionalidad de los temas que están analizando. Esa es la función de la Corte. Entonces, no es negociar o tratar de establecer ciertas simpatías con ciertos espacios para determinar el sentido de una resolución. Aquí el problema es la Constitución. Sí. Y luego también eran ministras de la propia Corte, dicen que lo que pretende precisamente la Corte es un golpe de Estado. Doctora Azul Aguiar. Bueno, hay que comenzar diciendo que efectivamente la Corte tiene la posibilidad de revisar esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque esa es la función de un tribunal constitucional, ¿no? Y hay evidencia, hay sentencias, hay votos particulares, hay precedentes que nos permiten a nosotros intuir que si se reúne una mayoría de 8 votos, entonces esa revisión va a ser posible, esa revisión de la reforma judicial. Y lo acabamos de ver en estos días, el día de hoy, con esto también con la aprobación por mayoría, la aprobación sí por mayoría de abrir a revisión la reforma judicial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente cuando hay voces que dicen que la Corte no tiene esta posibilidad de decirle que no al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo porque ellos fueron electos de manera directa? Bueno, nuestro sistema de contrapesos tiene distintos mecanismos de revisión, como las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los amparos, que son los que están llegando a la Corte con relación a la reforma judicial. Lo único que nos hace falta es tener esos 8 votos, ¿no? Esos 8 votos de ministros que pongan por delante los derechos humanos establecidos en el primero constitucional y que pongan por delante también el impacto que podría tener no revisar no solamente el procedimiento legislativo, sino también el fondo de esta reforma judicial. Ellos son, digamos, el último muro que nos queda para poder, digamos, sostener el proyecto de democracia con muchos defectos, como decía Alberto, que tenemos actualmente, pero al fin de cuentas una democracia electoral. Entonces, ¿qué viene después? ¿No? Tú preguntabas, bueno, y la Corte decide y después no le hacen caso. Tienes razón. Tenemos una crisis constitucional abierta completamente porque ha habido alrededor de 30 suspensiones concedidas actualmente por jueces y magistrados para detener la implementación de la reforma judicial y digamos que el INE, que el Senado, que están en desacato. ¿Sí? Están en desacato. Y esto es una crisis constitucional porque prácticamente un poder del Estado está ignorando a otro poder del Estado, lo está anulando. Entonces, ¿qué podríamos imaginarnos que pase si estos 8 ministros deciden defender la Constitución, defender los derechos, defender la democracia y echar abajo una reforma judicial que viola la independencia y la separación de poderes? Pues el Ejecutivo, lo hemos visto, la presidenta ha salido a decir que ellos no tienen la facultad para hacerlo. Podemos imaginarlos que desobedezcan, que desacaten, y eso nos pone en una polarización constitucional como nunca en nuestra historia, ¿no? Entonces, este es un tema que tendríamos que poner sobre la mesa porque
estamos en un momento en el que se está ignorando de manera abierta a uno de los poderes. Entonces, si un poder ignora al otro, los ciudadanos no tenemos oportunidad de tener ningún derecho protegido. No, yo me imagino la respuesta también de algún poder legislativo, ejecutivo, diciendo, no me vengan con que la ley es la ley. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo. Volvemos. Bueno, llegamos al final de Catalejo en este segmento. Doctor Alberto Olvera, ¿qué puede hacer la Corte todavía? Bueno, y tal vez ni le hagan caso, ¿no? Bueno, en la hipótesis de que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma judicial, tenemos varios escenarios, todos ellos complicadísimos. El primero es que el gobierno continúe en la actitud de desacato. Bueno, no solo el gobierno federal, sino también el Congreso de la Nación. No acaten la decisión e incluso amenacen o incluso pongan en práctica el juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Eso es una confrontación absoluta de poderes. De hecho, ya se están previniendo para tal fin en las cámaras con estas amenazas, lo cual sería no solo una crisis constitucional, una crisis política, porque cesaría de funcionar por completo el Poder Judicial Federal de una manera indeterminada. Están en huelga, de hecho, los trabajadores del Poder Judicial, y esto sería permanente. Ahora, hay que decir, y porque esto es algo que no entendemos en México, que esta actitud por parte del partido oficial es un secuestro de la soberanía, ¿no? Ellos dicen, ganamos la mayoría y por tanto tenemos derecho a hacer lo que queramos, ¿no? Eso es una actitud profundamente antidemocrática. Las mayorías en la democracia son siempre relativas y temporales. De tal manera que una mayoría temporal, que además no es mayoría absoluta, sino que fue lograda por mecanismos poco claros y tramposos, no puede reclamar para sí la decisión absoluta. Esta doctrina jurídica, llamémosle así, que es lo que están poniendo en práctica Morena en este momento, de decir, somos mayoría, el Congreso es soberano y el Poder Judicial no tiene derecho a cuestionar nuestras decisiones, es verdaderamente un abuso de poder y un acto prepotente y antidemocrático. Entonces yo creo que sí, los ciudadanos tenemos que oponernos a estas actitudes y tenemos que decir que la única salida, si la Suprema Corte toma este camino, sería que el Congreso y el gobierno den un paso atrás y hagan en efecto una revisión de una reforma constitucional que además es impracticable, y como lo es, sería conveniente para el propio gobierno de Claudia Sheinbaum que se revisara esta reforma, porque el costo político que va a pagar el gobierno por la catástrofe que va a ser la elección judicial, lo va a pagar ella misma, y no necesariamente quien le ordenó que hicieran la reforma. Así que yo creo que estamos en un momento clave de la historia política mexicana, en donde se va a demostrar si en efecto la presidenta tiene alguna autonomía y alguna capacidad de maniobra política, de tal forma que saque provecho de esta circunstancia para consolidar su poder y demostrarse como una gobernante responsable. Bien, muchas gracias. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Ustedes hablaron de cambio de régimen al inicio de la emisión. ¿Hacia qué régimen se encamina México de seguir las cosas como van? ¿Cómo siguen hasta el momento, doctor? Bueno, Armando Zacarías, 2 minutos. Básicamente, lo que estamos viendo es esa superposición de la estructura del diseño institucional por una estrictamente política. En esa estrictamente política no cabe la Constitución, cabe la definición de una línea política y la supresión de la Constitución evidentemente que tiene un costo social, porque nos convertiríamos en un país regido única y exclusivamente por los designios de una mayoría que en este momento está establecida y que es la que determinaría el rumbo del país. Yo creo que tiene que haber un momento que, como lo dijo la presidenta en su discurso de toma de posesión, pues tiene que haber cabeza fría para analizar realmente el costo que representa este tema de la reforma al Poder Judicial
y sobre todo ya no se trata de la reforma al Poder Judicial, sino de la restitución de funciones que deben tener los tres poderes, que para eso se generaron. En este momento hay dos que claramente están asociados, pero aún dentro del Poder Legislativo existe la zona de opiniones distintas que no están siendo respetadas en absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante restablecer el diálogo y pues verificar que ahorita, en este momento, más que técnico, es un tema de enorme estridencia de comunicación política, y que esa comunicación política no nos ofrece elementos claros en lo que se refiere al análisis que deberíamos estar haciendo respecto del sistema de impartición de justicia en México y del establecimiento de la estructura y caracterización del Poder Judicial. Muy bien. Doctora Azul Aguirre. Bueno, hay que ser muy claras y contundentes. Estamos a las puertas del autoritarismo y está en manos y en los pies de Claudia Sheinbaum de querer cruzar esas puertas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues acabamos de pasar una reforma en la que se desmantela a uno de los poderes del Estado, se le quita toda su independencia, y esto es preocupante porque a partir de la construcción de esa mayoría artificial, ¿sí?, se han hecho otro tipo de reformas que también son peligrosas para cualquier democracia, como la militarización. ¿Sí? No es únicamente que aprobamos la Guardia Nacional, sino que militarizamos la seguridad pública y hemos militarizado muchos aspectos de la vida civil de este país. Entonces, eso es un problema cuando uno de los poderes se concentra en un solo grupo. Entonces, podemos dejar de hablar de democracias, ¿no? Y aquí es importante que distingamos. No somos un sistema parlamentario, somos un sistema presidencialista. En los sistemas parlamentarios, los grupos se unen para formar gobierno, que es lo que muchas veces nos vienen a decir. Inglaterra gobierna con mayorías. Francia gobierna con... Bueno, todos esos son sistemas parlamentarios y semipresidenciales que nada tienen que ver con un sistema de división de poderes como lo tenemos en un sistema presidencial como el nuestro. Entonces, si uno de esos poderes está capturado por otro, entonces podemos dejar de hablar de democracia. Entonces, está en manos de la presidenta ver si va a querer cruzar esas puertas para seguir concentrando el poder político. ¿Y ven posibilidad de que Claudia Sheinbaum no cruce esas puertas? Lo que hemos visto hasta ahora difícil muestra que no lo vaya a hacer. Digamos, la escuchamos el día de ayer defender la reforma, ir contra la Corte en la misma tonalidad en que lo hacía el expresidente. Entonces, yo sinceramente no tengo evidencia para decir que Claudia Sheinbaum, con lo que ha hecho y con lo que hizo en campaña, vaya a cambiar de opinión con relación a concentrar el poder, dejando que la Corte no sea electa por voto popular. Entonces, yo creo que se va a mantener en esa línea. Sí, doctor. Bueno, el riesgo existe de que en efecto Morena y la presidenta se mantengan en su juego, y eso crea una crisis constitucional, porque, insisto, significará para todo fin práctico detener el funcionamiento del Poder Judicial federal por largo tiempo, y sin salida clara en adelante, a menos que se revise la reforma constitucional. Si no lo hacen, vamos a tener una aceleración de los tiempos. Creo yo que podría haber verdaderamente por parte de los duros de Morena un intento de juicio político a los miembros de la Suprema Corte, en cuyo caso estaríamos ante un golpe de Estado blando, ¿no? Un golpe de Estado del Estado mismo contra uno de los poderes constituidos, que es el judicial. De manera que eso sería gravísimo, internacionalmente nos colocaría como parias la democracia global, detendría las inversiones extranjeras y privadas mexicanas, de manera que estaríamos iniciando el sexenio de Sheinbaum con una crisis monumental. Yo creo que si hay un poco de inteligencia política en el gobierno, tratarán de evitarlo a toda costa, y espero que la tengan. Sí. Doctor Armando Zacarías. Pues no está México en un ambiente solitario en el mundo, sino somos un país que está en relación con toda la estructura internacional y definitivamente hemos visto la rectificación de algunos pasos
que ha generado esta línea política en función de la manera en la que los movimientos internacionales, particularmente los mercados, han reaccionado frente a lo que ha sucedido aquí. Entonces, yo creo que no solamente es la dimensión interna local, sino también la dimensión internacional la que va a tener un peso importante en la manera en la que se reflexione. Entonces, veremos cuál es la posición, esperemos que se tomen los elementos que planteó la propia presidenta en su discurso de toma de posesión, que fue el de la cabeza fría. Si no están de acuerdo con su cabeza fría, pues entonces ya no tendríamos ninguna garantía de seguridad y de sostenimiento y de firmeza en lo que diga la propia estructura. Pues muchas gracias, les agradezco por haber estado con nosotros en Catalejo. Doctora Azul Aguiar Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Antonio, acompañarnos. Gracias, doctor Alberto Olvera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Doctor Armando Zacarías, como siempre, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.